Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver conjuntos numéricos y vamos a empezar por los números naturales, que son los números que usamos para contar, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 5, el 10, el 100 y así. ¿Por qué aparecen los números naturales? Bueno, aparecen por una necesidad, ¿no? Una necesidad del ser humano de contar comida, por ejemplo, para sobrevivir el invierno, de contar los días, de contar la cantidad de animales. Bien. Después tenemos los números enteros, que son los números naturales más el cero y los números negativos. Los números enteros también aparecen por una necesidad de expresar la ausencia de algo, ¿no? Con el cero, o de expresar una deuda, por ejemplo, con los números negativos. Después tenemos a los números racionales, que son los números que podemos expresar como un cociente entre dos números enteros. Bien. A su vez, los números naturales y los enteros también pertenecen a los racionales, porque yo los puedo escribir como un cociente entre dos números enteros, ¿no? Bien. Ahora, los números racionales, además, yo los puedo escribir en su forma decimal, ¿no? Y acá pueden pasar dos cosas. Primero, que esos números decimales sean finitos, es decir, que se terminen. Por ejemplo, el 3 cuartos. 3 cuartos. ¿Cómo escribo el 3 cuartos en su forma decimal? Bueno, 3 cuartos es hacer 3 dividido 4, ¿no? Vamos a hacer como nos enseñaban en la primaria. Esta forma, ¿se acuerdan qué es lo que hacíamos? Bueno, yo me pregunto, ¿cuántas veces entra el 4 en el 3? Bueno, 0 veces, ¿no? Entonces pongo un 0. Y ahora podía agregar un 0 acá y pasaba a la parte decimal, agregaba una coma. Y ahora de vuelta, ¿cuántas veces entra el 4 en el 30? Y bueno, 7, ¿no? 7 por 4, 28. Y lo pongo acá y restaba 30 menos 28, 2. Agrego un 0 y de vuelta. ¿Cuántas veces entra el 4 en el 20? Y bueno, 5 por 4, 20, ¿no? Entonces, 20 menos 20, esto es igual a 0. Y el resto es 0, entonces el 3 cuartos es 0,75. Después hay otros números racionales que expresado en su forma decimal nos da que tiene infinitos decimales. Pero esos decimales son siempre los mismos, es decir, se repiten, son periódicos. Por ejemplo, el 2 tercios. Vamos a hacerlo más rápido. Si yo hago 2 dividido 3, esto me da 0, agrego un 0 acá, 6 por 3, agrego una coma, 6 por 3, 18, 20 menos 18, esto es 2, agrego un 0 de vuelta, 6 por 3, 18, se ve que siempre 18, ¿no? Queda un 2, se ve que vuelvo a agregar un 0 y se ve que siempre me va a dar 6, ¿no? O sea que el 6 se repite infinitamente. Entonces, el 2 tercios expresado en su forma decimal es 0,66 periódico. Bien, y vayamos con un problema de geometría. Les prometo que esto tiene que ver con la clase de conjuntos numéricos. Bien, supongamos que yo tengo un cuadrado de lado 1 y lo que quiero calcular es esta diagonal. Bien, ¿cómo puedo calcular esta diagonal? Bueno, yo me puedo dar cuenta que acá tengo un triángulo rectángulo, ¿no? Y que puedo aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos decía Pitágoras? Que la hipotenusa, que es lo que yo quiero averiguar, al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿no? Cateto 2 al cuadrado. El teorema de Pitágoras lo vamos a demostrar más adelante en esta unidad porque vale la pena, está buenísimo, pero por los fines de esta clase vamos a simplemente por ahora aceptarlo. ¿Bien? Entonces, yo quiero averiguar la hipotenusa. ¿Tengo el valor de los catetos?
Sí, ¿no? Porque si tengo un cuadrado de lado 1, todos sus cuadrados valen 1. Todos sus cuadrados, todos sus lados valen 1, ¿no? Entonces, tengo que la hipotenusa al cuadrado es igual a 1 al cuadrado, que es 1, más 1 al cuadrado, que es 1. 1 más 1, 2, ¿no? Ahora, yo quiero saber cuánto vale la hipotenusa, no el cuadrado de la hipotenusa. Entonces, aplico raíz y cancelo, ¿no? Ahora, si aplico raíz acá, tengo que aplicar raíz acá, ¿no? Porque es una igualdad. Y entonces me queda que la hipotenusa es igual a raíz de 2. O sea, la longitud de mi diagonal es raíz de 2. Y hasta acá todo bien, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale raíz de 2? ¿Qué número es raíz de 2? Bueno, ¿qué número elevado al cuadrado me da 2? Y no sé, ¿no? Pero como es un número, yo debería poder expresarlo con lo que sabemos hasta ahora como un cociente entre dos números enteros, ¿no? Como un número racional. Entonces vayamos a intentar hacer eso, ¿no? Raíz de 2 es igual a sobre b, un número racional, donde a y b son números enteros, porque es la definición de números racionales, que tiene que ser una división entre dos números enteros, y a su vez a sobre b tiene que ser una fracción irreducible. ¿Y por qué tiene que ser una fracción irreducible? Bueno, porque toda fracción tiene un irreducible, ¿no? O sea, si yo tengo 10 quintos, puedo reducir, ¿no? La puedo simplificar. Divido 5 me queda 1, divido 5 me queda 2, ¿no? Entonces, 10 quintos tiene un irreducible que es 2 sobre 1. Entonces, si yo encuentro el irreducible de raíz de 2, después si quisiera puedo encontrar todas sus infinitas fracciones, ¿no? O sea, puedo empezar a amplificar y encontrar las demás, pero necesito que exista una fracción que no se puede reducir más. Bien. Entonces, yo me quiero sacar ahora esta raíz de encima porque me incomoda, yo no sé cuánto es la raíz de 2. Entonces lo saco de encima. ¿Cómo hago? Bueno, elevo al cuadrado. Ahora tengo una igualdad. Si elevo al cuadrado acá, tengo que elevar al cuadrado acá. Bien. Entonces esto se me cancela y me queda que 2 es igual a, como vimos en la clase de potenciación, yo puedo distribuir el cuadrado. Entonces me queda que a al cuadrado sobre b al cuadrado. Bien, y ahora puedo pasar el b cuadrado para allá, ¿no? O sea, en realidad lo que hago es multiplico por b al cuadrado a ambos lados y acá se me cancela. Entonces es como si lo hubiera pasado. Entonces me queda que 2b al cuadrado es igual a al cuadrado. Y acá yo puedo asegurar que esto es un número par, ¿o no? Porque no importa cuánto sea b al cuadrado, está multiplicado por 2. Y cualquier número multiplicado por 2 es un número par, ¿o no? 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 9, 18. 2 por 11, 22. Siempre cualquier número multiplicado por 2 me da un número par. Y si esto que tengo de este lado de la igualdad es un número par, entonces esto tiene que ser también un número par, ¿no? Y ahora, si a al cuadrado es par, yo puedo asegurar que a también es par, ¿o no? Porque cualquier número elevado al cuadrado que me dé par es porque el número al que le ve también era par, ¿o no? Sí, por ejemplo, 2 al cuadrado, 4. 6 al cuadrado, 36. 10 al cuadrado, 100. Bien. Y no podría haber sido impar, porque si yo hago un número impar al cuadrado, me da un número impar.
¿sí? 9 al cuadrado, 81. 11 al cuadrado, 121. Y así. Bien. Entonces, no sé cuánto vale A, pero sé que es un número par. Y entonces, sabiendo esto, yo lo puedo reescribir de esta manera, ¿no? Como que 2b al cuadrado es igual a 2k al cuadrado. ¿Por qué k? O sea, porque el k es el número que no conozco y puedo reescribir a A como 2k porque puedo asegurar que es un número par. Entonces lo reescribo de esta forma. Y ahora despejo b, ¿no? O sea, primero me queda 2b cuadrado, esto es 4k al cuadrado. Y ahora paso el 2 dividiendo, o dividido por 2 a ambos lados, y esto me queda 2k al cuadrado. Bien, perdón, b al cuadrado es 2k al cuadrado. Y acá yo puedo ver que esto es un número par, ¿o no? Porque tengo un número, cualquiera que sea, multiplicado por 2. Y eso sí o sí es un número par. Entonces, si esto es par, entonces b al cuadrado es necesariamente par. Y si b al cuadrado es par, b también tiene que ser sí o sí un número par. ¿Sí? Entonces tengo que, de acá, saco que b también es un número par. Y ahora acá llegamos a un problema, porque yo había partido buscando que a sobre b sea una fracción irreducible. Y si a y b son números pares, a sobre b no es irreducible, ¿no? Porque tenemos por lo menos un factor en común que es el 2, ¿o no? Porque los dos son pares, entonces por lo menos los dos se pueden dividir por 2. Y en ese caso no sería irreducible. Entonces llegamos a una contradicción. Llegamos a que raíz de 2 no se puede expresar como una fracción. Bien, es decir, no se puede expresar como una razón entre dos números enteros. Y nosotros hasta ahora solo conocíamos números que sí se podían expresar como una relación entre dos números. Y acá las matemáticas nos dicen, no, acá hay un número que no. Y así es como nacen los números irracionales. Y entonces así aparecen los números irracionales, ¿no? Raíz de 2, raíz de 5, el número de Euler, el número pi. Y así hay infinitos números irracionales también. A su vez, todos estos conjuntos de números pertenecen al conjunto de los números reales. Y con esto completamos nuestra recta real. Bien. Ahora, yo me podría preguntar, ¿por qué aceptamos a los números irracionales si no tienen sentido? Digo, ¿por qué aceptamos lo que nos dicen las matemáticas? Y la aceptamos porque aceptamos a los números naturales, aceptamos a los números enteros y aceptamos a los racionales. Y a su vez aceptamos sus propiedades, ¿no? Aceptamos la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y las aceptamos porque esto sí tiene sentido, ¿no? Y sí nos ayudan a resolver problemas de la vida real y las usamos todo el tiempo, digo, todos los días, ¿no? Y entonces, naturalmente, tenemos que aceptar a los números irracionales porque, como vimos, salen de aplicar las propiedades que ya veníamos aceptando de antes. Y además, los números irracionales también nos ayudan a entender el mundo, porque como vimos, raíz de 2 es la longitud de la diagonal de un cuadrado de lado 1. Y eso es un problema real, digo, es un problema de geometría, pero que se puede aplicar a ingeniería, por ejemplo. Bien, entonces, una vez que empezamos a confiar en las matemáticas como lenguaje, más allá de lo que podamos entender nosotros o no, pasa algo muy genial, que es que las matemáticas nos empiezan a describir el mundo con una precisión increíble. ¿Bien? Y gracias a que empezamos a confiar en el lenguaje matemático, yo ahora te puedo estar hablando a vos
a través de la cámara de mi celular. Y vos podés estar viendo esto ahora, en otro momento y en otro lugar. ¿Bien? Y eso es genial, digo. O sea, nosotros inventamos los símbolos, ¿no? Estos números raros que vemos acá, no sé, digo, ¿de dónde salieron? Bueno, vienen de los árabes y no importa, digo, los romanos usaban palitos y los egipcios hacían dibujos. Y, pero los inventamos los símbolos para poder comunicarnos entre nosotros, ¿no? Para poder describirnos el mundo entre las personas. Ahora, son las matemáticas las que nos describen a nosotros el universo, porque el universo está escrito en lenguaje matemático. ¿Sí? Y bueno, hasta acá entonces la clase de hoy, conjuntos numéricos. Y nada, antes de irme, les pregunto a ustedes qué opinan, ¿no? ¿Las matemáticas se inventan o se descubren? Nos vemos.